vista, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Suplicamos que perdones, Padre. Suplicamos que nos ayudes a entender esta tarde un concepto muy importante, que es de que el remordimiento no produce cambio. El remordimiento no produce cambio, pero el arrepentimiento sí produce cambio. Y hay un arrepentimiento inicial. En esa noche vamos a estar viendo acerca del arrepentimiento del apóstol San Pablo, o sea, de Saulo de Tarso, la conversión de Saulo. Y que fue no arrepentimiento, pero un arrepentimiento que produjo cambio. Y te pedimos, Padre, de que sabemos que hay un escuchamos el Evangelio, se nos presenta a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Hay un arrepentimiento inicial, pero también arrepentimientos diarios. Su palabra nos enseña de que todos los días debemos no ser lavados, ¿verdad? Todo el cuerpo otra vez, porque ya hemos sido lavados por tu palabra, pero sí nos habla del lavamiento de los pies, del diario arrepentimiento de nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, pero al caminar por las calles del mundo nos ensuciamos nuestros pies con la basura que hay en el mundo. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Te suplicamos, nos hables también en esa noche por medio de tus palabras, en el nombre de Jesús. Y bendice a cada hermano, a cada hermana que estamos aquí, a cada uno de los que estamos aquí. Bendice. Cualquiera que sean nuestros problemas, nuestras necesidades, sean espirituales, emocionales, físicas, médicas, financieras, sean y si nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, te damos la gracia. Nuestros ojos, Señor, podamos entender tu palabra, podamos comprenderla. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios dice. Amén, amén. Les quiero suplicar ahí, si tienen sus teléfonos ahí, se los apagan, ¿no? Por favor. Yo pienso que el Señor quiere la atención de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pueden sentarse, no se preocupen, siéntense. Amén, está bien. Así sentados. Ya han de venir cansados del trabajo, ¿verdad, hermanos? El capítulo 9, hermanos, del libro de los Hechos, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Saulo, este era el nombre de Pablo antes de tener aquel encuentro personal con Cristo. Saulo, respirando aún amenazas, fíjese, era un peligro Saulo, amenazas y muerte contra los discípulos. Esto es contra los creyentes de Cristo, contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. Sinagogas son congregaciones de los judíos en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Al decir de este camino, estamos hablando del movimiento cristiano, ¿verdad? Si hallase hombres o mujeres de este camino, queriendo decir cristianos, creyentes de Cristo, seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Amén. ¿No le da gusto a usted, hermano, de que en el día de hoy usted y yo somos creyentes de Cristo, pero no tenemos el peligro de ser presos? Fíjense lo agradecidos que debemos de ser. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Dice la palabra aquí en el 3, ¿verdad? Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, no alcanzó a llegar a Damasco, antes de llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Wow. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alguien que lo conocía. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Mientras estaba en el suelo, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, lleno de miedo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Todo esto pasó cuando Saulo estaba tirado en tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, se quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Llegó a Damasco, ¿verdad? Pero las circunstancias fueron diferentes, ¿verdad, hermanos? Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías,
Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas. Nombre Judas no era Judas Iscariote, el traidor, el que mató a Jesús, se suicidó. El nombre Judas es un nombre común, como decir a Francisco, María, Pedro, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? O sea, nada más era un nombre que, ¿verdad? Que los judíos acostumbraban a tener ese nombre. Y dice, o sea que este es otro Ananías. Y dice, en el versículo 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender o para arrestar a todos los que invocan tu nombre, ¿verdad? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué, hermanos? Padecer. Entonces el padecimiento está dentro del plan de Dios, ¿verdad? Padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, habiendo comido, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quiero que vea el cambio. Verso 20, enseguida predicaba a Cristo. Ya no más en contra de Cristo, ahora a favor de Cristo. Ya no más atacando a Cristo, ahora por la causa de Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos o desconcertados y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Note usted que el nombre de Cristo es invocado. Y dice, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Obviamente no vamos a poder cubrir todo esto, ¿verdad? Por causa del tiempo. Vamos a ver tal vez la mitad, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿verdad? Nos habla la palabra del encuentro de Saulo de Tarso, de San Pablo con Cristo, y vemos ahí lo que hablaron los dos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Queda ciego, ¿verdad? Pero después, del 10 en adelante, me parece que es, ¿verdad? Vemos que del versículo 9 en adelante, perdón, entra del 10. Sí, del 10 en adelante, entonces, entra la... Jesús se le aparece a este hombre llamado Ananías para con el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver probablemente la semana que entra. Me gustaría que los que estamos aquí volvamos a venir la semana que entra para que escuche la segunda parte del mensaje, porque es una bendición ese mensaje, hermanos. Yo estaba estudiando este mensaje en esa tarde y le voy a decir algo. Yo tengo predicando la palabra de Dios más de 20 años, tengo 21 años más o menos predicando la palabra del Señor. He leído el libro de los Hechos varias veces, he leído esta escritura muchas veces y el Señor me mostraba cosas que yo nunca había visto, hermano. Más para que vea lo que es el Señor. Y mientras yo leía esa escritura, no me da vergüenza decírselo, se me salían las lágrimas de ver la bendición tan hermosa de lo que Dios nos muestra aquí. ¿Cuánto dicen amén? Así que vamos a ver el primer mensaje. La semana que entra vemos el segundo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Capítulo 9, verso 1, ¿verdad? Pablo, hermano, era un problema. ¿Cuánto dicen amén? Era un problema tremendo, Saulo de Tarso. Saulo, hermanos, anoche predicaba yo aquí el mensaje, aquí en la iglesia para los americanos, el mensaje que les prediqué a ustedes, ¿cómo se dice? El domingo, ¿verdad? Que hablábamos de Felipe y el eunuco. ¿Se acuerdan ustedes? Se lo prediqué a ellos también. Y básicamente, ¿verdad? Les compartíamos a los hermanos de que ¿cómo se dice? De que el eunuco, hermanos, tenía la religión correcta, porque era creyente del judaísmo. En aquel tiempo, el judaísmo era la religión correcta. ¿Cuánto dicen amén? El Dios correcto es el Dios de los judíos, ¿verdad? Jehová, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y las escrituras de los judíos, o sea, el Antiguo Testamento, porque todavía no había Nuevo Testamento, cuando pasa este incidente entre Felipe y el eunuco, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Entonces, ese hombre, hermano, eunuco, tenía la palabra correcta, la palabra de Dios, tenía
al Dios correcto, al Dios de los judíos, y tenía la religión correcta, pero no tenía salvación. ¿Cuánto dicen amén? Hasta que el Espíritu envió a Felipe, ¿verdad? Perdón, no a Felipe, a Felipe para hablar con el eunuco, y entonces le compartió las buenas nuevas de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, y hasta entonces pudo encontrar este hombre la salvación. Era un hombre tremendo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces Pablo, hermanos, era igual. Era un hombre, hermano, que tenía la escritura correcta, un hombre, hermanos, que tenía el Dios correcto, la religión correcta, pero no tenía salvación. ¿Cuánto dicen amén? No tenía salvación. Y déjeme decirle, hermano, de que muchas de las veces, hermano, nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos tener, como dije, ¿verdad? La religión correcta, el cristianismo, aunque como dije antes, ¿verdad? El cristianismo, hermano, no es una religión. El cristianismo verdadero es una relación íntima, personal con Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero si le quieres decir religión, se le puede, porque realmente es una religión. Para ti, para mí no lo es. Una relación íntima. El mundo es una religión, así que es una religión, y es la religión verdadera. ¿Cuánto dicen amén? No queremos con eso decir de que solamente la iglesia cuadrangular, que es a la que pertenecemos nosotros, es la única que salva. No, hermano. Todas las iglesias que tienen a Cristo como el único camino al cielo tienen la verdad, ¿verdad? No somos la verdad, ninguna de las iglesias. La verdad es Cristo, pero todos aquellos que predicamos la palabra, ¿verdad? Tal como es, sin quitarle y sin ponerle, y predicamos el nuevo nacimiento y predicamos la salvación por medio del arrepentimiento y de la aceptación de Cristo en nuestros corazones como nuestro único Señor y Salvador, tenemos la verdad. No es que nosotros seamos la verdad, no es que nuestra iglesia sea la verdad, es que este libro es la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Y es que el Cristo del que habla este libro es la verdad, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero Pablo, hermanos, también tenía también religión, ¿verdad? Tenía la religión correcta, el judaísmo, tenía las escrituras correctas también. Era un hombre, dice la palabra, irreprensible en cuanto a la ley, dice la palabra. Él mismo lo dice en una de las epístolas, pero no tenía salvación, hermanos. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba haciendo lo incorrecto. Y te digo algo, muchas de las veces, hermano, a nosotros como hijos e hijas de Dios, pudiéramos tener la religión correcta, el cristianismo, la revelación correcta, el libro correcto, las escrituras correctas, que son la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pudiéramos tener también al Dios correcto, y lo tenemos, pero si no tenemos realmente a Cristo en nuestro corazón, de nada nos sirve, ¿verdad? Realmente no somos salvos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Lo dijo un hermano un día, yo lo segundo, ¿verdad? De que alguien puede tener un problema, hermana, con cáncer, hermana Claudia. Mi hermana Marisol tiene un problema con cáncer, ¿verdad? Entonces le han dado, hermano, las pastillas de quimioterapia para tomárselas. Ella puede saber, hermano, que estas pastillas me van a ayudar con mi problema del cáncer. Ella puede saber, estas pastillas me pueden ayudar a prevenir esta cuestión del cáncer. Pero hasta que ella no se tome esas pastillas, de nada le va a servir. Nosotros, hermano, podemos saber de que Cristo es el único que salva, de que Cristo, hermano, es el único camino al cielo. Pero hasta que no nos tomemos a Cristo y lo hagamos entrar a nuestro corazón, de nada nos sirve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. El micrófono aquí un momento. Conmigo, hermano, ahí en el 1 dice, Saulo respirando aún amenazas. ¿Qué es una amenaza? Un perro rabioso por la calle es amenaza. Un terremoto es amenaza, es destructivo, ¿verdad? Un violador de serie, de esos que andan en las calles violando y mutilando mujeres, es una amenaza, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, hermano, era una amenaza. No era un hombre inmoral, no era un hombre pecador, pero era una amenaza porque era un hombre violento, era un hombre religioso, hermano, que su religión, hermano, lo impulsaba a ser cruel, hermano, con los cristianos, con aquellos que creían en Cristo como el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Y era una amenaza ese hombre, era un peligro, hermanos. Tanto así, hermano, que dice la palabra de Dios que cuando Esteban era muerto a pedradas, Pablo estaba ahí dando su consentimiento para que lo mataran a pedradas. Imagínese usted, cuando la religión nos hace no tener compasión, cuando la religión nos hace no tener misericordia para con los demás, hermano, nos hace no tener compasión para con los demás, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y muchas de las veces, hermano, los cristianos somos así. Nuestra religión, porque nos hacemos religiosos, a veces se nos va el amor de nuestros corazones, se nos va la misericordia de nuestros corazones, hermano, y en vez de ser, ¿cómo se dice? Y decir, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, por tu amor incondicional,
Gracias que me alcanzaste, que realmente no me rocizaste, que realmente no me mandaste al infierno, Señor. Gracias, Señor. Y en vez de hacer eso, hacernos a nosotros agradecidos y hacernos tiernos para con los demás, nos hacemos todo lo contrario, hermano. Nos hacemos duros, nos hacemos criticones, nos hacemos juzgadores, nos hacemos bien críticos, hermano. Pero debemos de tener cuidado de que la religión, el cristianismo no se haga para nosotros religión, pero que nuestra relación íntima personal que tenemos no nos lleve a ser personas crueles, personas duras, hermano, pero nos ayude a hacer todo lo contrario, a ser amorosos, a ser respetuosos, a ser dóciles para con los demás, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Amén. Así que Saulo, respirando aún amenazas de muerte no nada más amenazas, pero muerte. ¿Cuánto dicen amén? Este hombre era un verdadero peligro, hermanos. Muerte, dice, contra los discípulos del Señor, contra los discípulos de Cristo. O sea que era un enemigo de Cristo y era un enemigo de la iglesia. ¿Puedes pensar tú en esta hora que enemigos de la iglesia? El humanismo secular de las escuelas es enemigo de la iglesia. El ateísmo es enemigo de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? El diablo es enemigo de la iglesia. Pero todos aquellos, hermanos, que son enemigos de la iglesia y enemigos de Cristo, son precisamente eso, enemigos de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Muchas de las veces, hermano, gente se levanta contra ti, gente se levanta contra mí, hermano, y no saben ellos, hermano, que se están echando de enemigo a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Me gusta lo que dijo Pedro. ¿Cuánto dicen amén y me están oyendo? Cuando alguien, ¿verdad?, se levanta en contra de nosotros, se está levantando en contra de Dios, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Se están levantando en contra de Dios, ¿verdad? Mucha gente, hermano, en el día de hoy, ¿verdad?, que en contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de la Biblia, pero se están realmente rebelando en contra de Dios, hermano. Cuidado, porque se van a poner con un enemigo con el que ellos no van a poder, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que Saulo, respirando aún amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. Ahora el sumo sacerdote, había sacerdotes que ofrecían sacrificios todos los días por el pueblo de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Y por aquellos que eran convertidos al judaísmo también. Pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Y tenía que escudriñarse y estar limpio de pecado, hermano. Y cuando entraba, tenía que entrar atado de una especie de cordón, unas campanitas también, que cuando escuchaban que las campanitas es porque el sumo sacerdote está todavía caminando, está vivo. Porque cuando el sumo sacerdote, hermano, si había pecado en su vida, caía, hermano, no podían entrar a sacarlo, porque si entraban a sacarlo, hermano, peligraban como morirse también ellos, lo tenían que jalar y sacarlo, hermano. Entonces, el sumo sacerdote entraba, ¿verdad?, ante la presencia del Dios vivo una vez al año. ¿Cuánto dicen amén? Así que el sumo sacerdote no era cualquier cosa. ¿Cuánto dicen amén? Y Pablo, hermano, estaba en su celo religioso, interesado en apresar y hasta en matar cristianos, de tal manera, hermano, que él dijo, fue con el sumo sacerdote y le dijo, necesito que me den cartas de poder para que yo pueda entrar a las sinagogas para sacar de las greñas a los cristianos y a las cristianas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Qué tremendo cuando la religión nos hace malos, hermana Chelita, ¿verdad? Nos debe de hacer buenos, hermana. Decía un pastor, si tu religión no ha cambiado tu corazón, cambia de religión. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y a veces el cristianismo nos pudiéramos ser fanáticos del cristianismo también, hermanos. Nos pudiéramos hacer también, pudiéramos convertir aquello que es libertad en libertinaje, pudiéramos convertir aquello que es la verdad, que es el cristianismo, en una religión. Pudiéramos hacernos legalistas, pudiéramos hacernos fariseos también. Cuidado con eso. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay fariseos aún dentro de las iglesias. No debemos de tolerar el pecado, es cierto, pero al mismo tiempo debemos de tener un espíritu de gracia, de misericordia, acordándonos de que Dios es bueno con cada uno de nosotros, que Dios nos perdona a cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Sí, hermano, porque a veces tenemos la tendencia de que si alguien está fallando, tenemos la tendencia a veces, y digo tenemos, hasta yo la tenemos todos, de ver mal al hermano, a la hermana que está fallando. Nos encontramos a veces hablando mal de los hermanos y hermanas que están fallando, en vez de que, como lo dije antes, en vez de que gastáramos el tiempo, ¿verdad?, orando por ellos, intercediendo por ellos. A veces gastamos más tiempo hablando de ellos, hermano. Y no le estoy diciendo a ustedes, bueno, y si le viene el saco, póngaselo, pero yo soy culpable de eso a veces, hermanos. ¿Verdad? Que a veces en vez de orar por la persona, me pongo a hablar de la persona, ¿no? Y yo creo que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos pasa, pero que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero este hombre, hermano, era un verdadero problema, Saulo de Tarso, un verdadero problema, un verdadero peligro, hermano. No le importaba matar por la causa de su religión judaica. ¿Cuánto dicen amén?
Era celoso, ¿verdad? Entonces vemos aquí que era un verdadero problema. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres en las sinagogas, en las congregaciones judías, algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. ¿A qué? ¿Usted es buen estudiante? ¿Usted escucha bien? ¿A qué iba Pablo? ¿A qué iba Saulo de Tarso a Damasco? ¿A hacer de las buenas, a hacer de las malas? Según él iba a hacer algo bueno, ¿verdad? Él pensaba que iba a hacer algo bueno y iba a ir realmente a hacer algo malo. Hermanos, tengamos cuidado, hermano, de que no vayamos a ser engañados como él, de que nosotros pensemos que estamos haciendo algo bueno, cuando en realidad lo que estamos haciendo es realmente algo malo. ¿Cuánto dicen amén? Tengamos cuidado, hermano, ¿verdad? Porque a veces pudiéramos pensar de que lo que estamos haciendo es algo bueno y podemos estar tan convencidos que realmente estamos ciegos, como él estaba ciego. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero tú y yo sabemos que estaba haciendo lo incorrecto, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahora quiero decirte algo. Él iba, hermano, para Damasco, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Él llevaba un plan, hermana Chelita. Ya traigo las cartas aquí para sacar a cristianos y a cristianas. Él los odiaba, hermano. Y él iba con ese plan. Pero él iba a Damasco, pero antes de llegar a Damasco, ¿verdad? No está aquí en la palabra, pero lo podemos leer entre líneas, a Dios diciendo, no vas a llegar a Damasco, pero no vas a llegar a lo que tú crees, ¿verdad? Tú vas con cartas del sumo sacerdote, ¿verdad? Tú vas con cartas del sumo sacerdote, pero yo te digo algo, yo tengo algo diferente para ti, ¿verdad? El sumo sacerdote, ¿verdad? No es cualquier cosa, pero es hombre y se puede equivocar. ¿Cuánto dicen amén? Y el sumo sacerdote te dio a ti cartas, ¿verdad? Para que tú pudieras entrar en las sinagogas a arrestar cristianos y cristianas. A eso es a lo que tú vas. Pero ¿sabes qué? Yo soy el Dios al que ese sumo sacerdote pretende servir. Y déjame decirte que ese sumo sacerdote está equivocado y tú estás equivocado también. Y yo tengo algo que tú ni te imaginas de lo que te va a pasar, Saulo de Tarso. Tú quieres ir, Saulo de Tarso, tú quieres ir a Damasco y tú vas con tu plan. Tienes tu plan bien trazado, Saulo de Tarso, pero déjame decirte que yo voy a cambiar tu plan. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo a usted y a mí en esta hora? Y vas con tu plan, Saulo de Tarso. Tu plan bien trazado, bien planeado. Pero ¿sabes una cosa, Saulo de Tarso? Yo voy a cambiar tus planes, porque tus planes, Saulo de Tarso, no son mis planes. ¿Cuánto dicen amén? Y muchas de las veces, mi querido hermano, nosotros también somos iguales. Tenemos un plan, pero no es el plan de Dios. Tenemos un plan, pero no es nuestro plan. Pero Dios quiere cambiar nuestro plan, porque el plan que realmente importa es el plan de Dios. No el plan tuyo, no el plan mío tampoco, el plan de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El plan que realmente importa es el plan de Dios. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Será que Dios, hermano, es un aguafiestas? ¿Será que Dios es un aguafiestas? ¿O será que el plan que Dios tenía para Saulo de Tarso era mejor que el plan que Saulo de Tarso tenía? El plan de Saulo de Tarso, él pensaba que era el mejor plan. Y el sumo sacerdote pensaba que era el mejor plan. Pero el plan que tenía, hermanos, Dios para Saulo de Tarso era lo mejor. ¿Verdad? Pablo dice después en una de las epístolas, dice, todo lo que yo soy, todo lo que yo aprendí bajo Gamaliel, todo lo que yo tengo, lo considero basura, dice, por el privilegio de conocer a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad que sí, hermanos? Saulo de Tarso, hermano, imagínense, la mayoría de las cartas que Saulo de Tarso, o sea que Pablo después escribió, usted sabe que el escritor que más escribió en la Biblia fue Pablo. ¿Cuánto dicen amén? O Saulo de Tarso. ¿Cuánto dicen amén? ¿De dónde las escribió estas cartas? De la cárcel. En la cárcel las escribió. Imagínese usted, ¿a cuántos de nosotros aquí, si estuviéramos en la cárcel, nos quedarían ganas de escribir una carta para animar a los cristianos que están afuera? Yo aquí metido adentro de la cárcel, encerrado, pero escribiendo para animar a los hermanos que están afuera. Ellos libres, yo encerrado. ¿Cuánto dicen amén? Fíjese el Señor lo que hace las cosas. Y yo le puedo apostar a usted, cuando lleguemos al cielo, hermana Claudia, vamos a ver a Saulo de Tarso, o más bien al apóstol Pablo, y le vamos a preguntar, y yo creo que él nos va a platicar cómo fue su conversión y todo, y usted y yo le vamos a poder preguntar, ¿cambiarías tú las cosas? ¿Cambiarías tú cómo pasaron las cosas? Y él le va a decir a usted,
yo nunca cambiaría como pasaron las cosas. Yo nunca, Dios permitió que yo fuera a la cárcel y que de la cárcel yo escribiera esos libros. Dios me dio el tiempo, me inspiró por medio de su Espíritu Santo y escribí aquellos libros. ¿Sabe cuáles son esos libros, verdad? Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Efesios, exacto, primera, segunda de Corintios, hermano, Efesios, ¿verdad? Timoteo, la primera y segunda de Timoteo, ¿verdad? Tito, hermano, Filemón, Hebreos. Es más, Hebreos, hay un debate ahí de que no se sabe. Yo creo que sí fue él el que lo escribió, hermano, por varias razones. Menciona a Tito, me parece, o a Timoteo ahí en esa escritura, y tiene el estilo de Pablo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, escribió un montón de cartas, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano, aparentemente suena como derrota el ir a la cárcel y escribir unas cartas en la cárcel, ¿verdad? Pero no fue ninguna derrota. ¿Cuánto dicen amén? Él conoció a Jesús. Él tenía religión, pero él no tenía salvación, hermanos. Y qué tremendo, ¿no? De que él iba, hermanos, él iba a Damasco, con sus planes que él había forjado, que él había, ¿cómo se dice?, diseñado, que él había trazado, que él había planeado, que él había formado. ¿Cuánto dicen amén? Iba con sus planes, hermano. Pero el Señor le dijo, sí vas a llegar a Damasco, pero vas a llegar ciego. Por principio de cuentas, vas a llegar cambiado, vas a llegar transformado. Ya no vas a llegar en contra de los cristianos, pero vas a llegar a juntarte con ellos. Vas a llegar y a esos a los que tú despreciabas y tú menospreciabas, ellos te van a decir qué es lo que vas a hacer. Uno de ellos, llamado Ananías, va a venir, va a poner sus manos sobre de ti y tú vas a recibir la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu lo recibió Pablo o Saulo al encontrarse con Cristo. Pero dice después que Ananías vino, puso las manos sobre de Pablo para que recibiera la vista y para que recibiera la llenura del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, déjame decirte, muchas de las veces nosotros somos iguales. Ya tenemos el plan, ya nos hemos sentado en la mesa a trazar el plan, ya lo hemos dibujado, ya lo hemos escrito. Es más, hermano, lo hemos escrito tantas veces que ya no lo sabemos hasta de memoria el plan. Pero el Señor dice, yo tengo otros planes diferentes para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y los planes que yo tengo para ti son mejores para ti y para todos los que te rodean. ¿Cuántos dicen amén? Y Saulo, hermano, estaba bien ciego y bien equivocado. Y muchas de las veces nosotros también estamos medio ciegones y medio equivocados. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y recordemos, hermano, que no es el plan que nosotros tenemos, es el plan que Él tiene para nosotros, que es el mejor plan. El plan que nosotros tenemos puede no ser el mejor, pero el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, créeme que es el mejor. ¿Cuántos dicen amén? Toda la vida es el mejor, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí, hermanos. Saulo era un problema, era una amenaza, ¿verdad? Así que en el versículo